G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Mis queridos amigos, nuevamente, después de una semana, volvemos nuevamente aquí a estar con ustedes en un programa que hemos llamado Hacia adelante y para arriba. Frase que nos lleva a pensar cuál debe ser el destino de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer. ¿Qué fue lo que hicimos? Ya no lo podemos corregir. Tal vez sí podemos aprender mucho de ello. Pero cuando inspiramos llamemos esta frase, hacia adelante y para arriba, fue siempre pensando en que cada uno de nosotros tiene posibilidades para poder esgrimir todas sus potenciales cualidades y al mismo tiempo aprender y conocer de sus debilidades para corregirlas y tal vez eliminarlas. Ese es el mundo en el que estamos. Aprendemos todos los días algo y cada vez nos damos cuenta de lo poco que conocemos, de cómo este universo está lleno de información que si nosotros conociésemos en parte, pudiéramos haber logrado acciones con mejor resultado. Pero estamos hoy en día y solo a partir de hoy es cuando podemos manejar mejor lo que se nos presenta. El tema de hoy, cuidemos lo que pensamos. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a... Para muchos pensar es importante. Yo diría que tan importante que siempre debemos pensar antes de hablar. Pero no necesariamente lo que nosotros pensamos es lo que decimos. Muchas veces ante las eventuales situaciones que nos presenta, optamos por callar, por observarnos y hacer análisis privados de la acción, del momento, de la circunstancia, del evento en que nos encontramos, de con quién estamos y de qué manera nos expresa sus puntos de vista, de cómo respeta o hace que respeta el tema del cual quiere hablar y en el cual sugiere que nos involucremos para dar nuestro comentario. Por eso siempre cuidemos mucho lo que pensamos, porque si lo hacemos, siempre vamos a dialogar algo que tiene base, que tiene sentido, que tiene fondo, que tiene profundidad, que tiene estructura, y no hablar simplemente por hablar. Y entrando en materia, después de invitarlos a que me acompañen en estos siguientes 30 minutos, confío en que ustedes a bien tengan dejarme conocer sus opiniones y dejarme conocer algunos puntos en los que ustedes creen que podemos mejorar, ampliar o tal vez que no debemos tocar sencillamente porque la consideración personal así lo expresa. Es de todos conocido que los pensamientos son la estructura de nuestro sentir, haciendo eco que a través de ellos damos paso a lo que son emociones y sentimientos, que van tomando el control de la vida para generar una multitud de efectos que conllevan a las conductas y comportamientos personales, que van siendo un cimiento más en el que se apoyan las acciones que llevamos a cabo cada día y que son los que van moldeando nuestra personalidad y van desarrollándose en el transcurso de la existencia. Como norma general, tenemos que controlar nuestros pensamientos, ya que allí descansa todo el contenido que cargamos para llegar a los resultados, pasando por las etapas que nos van retratando y presentando, y que son afines a todos los seres de la Tierra, según cómo controlemos y hagamos valer los pensamientos.
Podremos ir así, encontrando resultados que puedan ser la razón de nuestros planes y metas. Y en esa forma vamos cristalizando en la medida que vamos progresando, hallando prueba de nuestro acierto y de cómo hemos hecho valer cada planteamiento que hemos colocado en las conductas en que nos hemos basado para lograr los triunfos que anhelamos. De la manera en que cuidemos lo que pensamos, conforme damos pasos que nos vayan acercando a lo que también hemos planeado y planteado, hallaremos normas que nos van abriendo el panorama para lograr conquistar los anhelos que tenemos. Los pasos siguientes serán muy importantes y serán más en la medida en que vayamos recorriendo y logrando sobrepasar las pautas de nuestro plan, sabiendo que si lo hemos planeado bien, no habrá duda en que conquistaremos las metas que nos hemos propuesto encontrar. Aquí tienen en consideración algunos aspectos de los cuales vale la pena que nos preguntemos. Y ante esa pregunta, demos una respuesta que nos satisfaga y nos permita plantear exactamente de qué manera pensamos y qué tenemos en nuestro interior ante este tema. Somos seres humanos. ¿De qué manera podemos nosotros cuidar lo que pensamos? Siempre hay casos en donde creemos que todo es situación personal y que bajo el panorama de nuestra propia independencia somos nosotros los que tenemos que idear, llevar a cabo y concluir que la forma como pensemos es como estará nuestra conducta y que al fin los demás tendrán que respetar. Pero entendamos que como seres humanos, cuidar nuestros pensamientos es esencial para mantener una salud mental y emocional adecuada. Si nosotros miramos en qué forma podemos cuidar lo que pensamos, primero, siendo conscientes de los pensamientos y cómo nos afectan. Esa autoconciencia nos permite observar los patrones de pensamiento y ser honestos consigo mismos acerca de los que son pensamientos negativos o destructivos que podemos tener. Debe haber una práctica del pensamiento positivo. Intentar cultivar pensamientos positivos y optimistas nos hace reconocer y desafiar los pensamientos negativos, reemplazándolos por pensamientos mucho más positivos y realistas. Evitemos la rumiación. No te puedes quedar atrapado en pensamientos negativos o preocupaciones excesivas. Reconoce cuando estás rumiando y trata de redirigir tu atención hacia algo más constructivo o distractivo. Cuidemos nuestras influencias. Seamos selectivos con las personas con las que nos rodeamos y las fuentes de información que consumimos. Rodeémonos de personas positivas y de apoyo y limitemos la exposición a contenido negativo o tóxico. Practiquemos la acción plena. El mindfulness es una práctica que puede ayudarnos a ser conscientes del presente y aceptar los pensamientos sin juzgarlos. Esto nos permite tener una perspectiva más equilibrada y reducir el impacto de los pensamientos negativos. Desarrollemos una mentalidad de crecimiento. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos limitantes o autocríticos, cultivemos una mentalidad de crecimiento. Creemos y creamos en que nuestra capacidad de aprender, crecer y desear superarnos es mucho más que los desafíos que se nos presentan. Nunca hay edad para aprender. No hay límite que nos permita estar en el conocimiento de las cosas. Por lo tanto, busquemos también apoyo cuando es necesario. Si tú estás luchando con pensamientos negativos persistentes, con ansiedad, con depresión, considera buscar apoyo profesional.
Un terapeuta o consejero puede ayudarte a trabajar en tus pensamientos y en tus emociones de manera mucho más efectiva. Ahora, recuerda que cuidar los pensamientos es un proceso continuo y requiere práctica. No dudes en experimentar con diferentes estrategias y encontrar las que funcionen mejor para ti. Contestémonos ahora esta pregunta. Los pensamientos nos pueden llevar a muchas direcciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las que debemos aprovechar y cuáles las que debemos evitar? Cuando se trata de nuestros pensamientos, hay algunas directrices, algunas direcciones que podemos aprovechar y otras que nos es recomendado recordar y o evitar, según sea el caso. Por ejemplo, aprovechar los pensamientos positivos. Estos pensamientos nos ayudan a mantener una actitud optimista, a encontrar soluciones creativas a los problemas y a mantener una buena salud mental. Cultivar los pensamientos de gratitud, esperanza y aprecio por nosotros mismos y por los demás puede tener un impacto positivo en nuestra vida. Ahora, evitar los pensamientos negativos autodestructivos, aquellos que van en contra de nosotros mismos y que atentan contra nuestro placer de realizar las cosas. Los pensamientos negativos que nos desvalorizan, nos critican o nos hacen sentir incapaces pueden ser perjudiciales para nuestra salud mental. Es importante reconocer estos patrones de pensamiento y desafiarlos, reemplazándolos por pensamientos más realistas y compasivos. Miremos cómo debemos aprovechar los pensamientos constructivos y las soluciones que se nos presentan, en lugar de quedarnos atrapados en lo que es la queja y la preocupación. Debe ser nuestro primer paso. Los pensamientos que nos motivan a tomar medidas positivas y o a buscar alternativas nos permitirán avanzar hacia nuestras metas y superar todo tipo de obstáculos. Ahora, evitemos los pensamientos obsesivos. Hay una palabra, no me gusta mucho, pero la expresa y es la rumiación. O es lo mismo que dar vueltas cuando tenemos la solución y no querer implementarla, no quererla llevar a cabo, no querer aplicarla sencillamente porque todavía estamos dudando de si lo hacemos o no. Tenemos, y es importante reconocer que cuando estamos atrapados en patrones de pensamiento repetitivos, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para no distraernos, para redirigir nuestra atención a buscar ayuda si es necesario. Ahora, si aprovechamos los pensamientos realistas y equilibrados, nos permitirá cultivar una perspectiva equilibrada y realista en nuestros pensamientos, evitar los extremos, reconocer tanto los aspectos positivos como los desafíos en nuestras vidas nos ayuda a tomar decisiones mucho más informadas y a mantener una visión más objetiva de las situaciones. Recordemos que cada persona es única y las direcciones del pensamiento que deben aprovecharse o evitarse pueden variar en función de nuestras circunstancias individuales. Por autoconciencia y reflexión, encontramos que son claves para identificar qué pensamientos son beneficiosos y cuáles son perjudiciales para nosotros. Si tenemos dificultades persistentes con tus pensamientos, comencemos a buscar el apoyo de un profesional de la salud mental. No quiere decir eso que estemos locos. Es simplemente tomar la asesoría de alguien que conoce y ha estudiado y profundizado sobre nuestras condiciones humanas y que nos dará un panorama mucho más amplio, tal vez donde encontremos solución a todo lo que estamos en ese momento poniendo en tela de juicio. Ahora, llevemos a cabo esta pregunta. Si nosotros tratamos de visualizar los pensamientos, ¿qué rumbo debemos darle para que podamos usarlos continuo y con destreza?
Y aquí es donde necesitamos visualizar nuestros pensamientos, utilizando esa habilidad para dirigirlos continuo y con destreza. Los pasos que podemos seguir nos permiten aprovechar la visualización de los pensamientos de manera efectiva. Y es allí hacia donde debemos dirigir nuestro trabajo. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de los pensamientos actuales, observar los patrones de pensamiento que tenemos y cómo nos están afectando. Prestar atención a los pensamientos negativos o limitantes que podemos estar teniendo. Equilibrarlos, colocarlos en esa balanza y preguntarnos qué tan desechables y qué tan rápido vamos a hacer. Eso nos permitirá ir identificando y los valores que tenemos, determinando ello, qué es lo que realmente deseamos lograr o experimentar en nuestra vida. Es la pregunta que nos nace. Y es tener claridad sobre cuáles son las metas y valores que nos ayudarán a dirigir los pensamientos hacia aquello que es importante para ti. Debemos visualizar los pensamientos de una manera positiva y constructiva. Imaginar haber logrado las metas y estar viviendo con los valores que hemos obtenido. Crear imágenes mentales vívidas y detalladas que representen los pensamientos en línea con lo que deseas manifestar en tu vida. A la vez, en la medida en que vayamos visualizando los pensamientos, reforcemos los aspectos positivos. Enfoquémonos en los pensamientos que nos impulsan, que nos motivan y que nos hacen sentir bien con nosotros mismos. Esto puede ayudarnos a fortalecer y a mantener una mentalidad positiva. Diremos hasta dónde los pensamientos negativos son un desafío. Y si los visualizamos, encontramos que activamente nos están limitando. Debes cuestionarte de qué validez están ellos haciendo uso de tu tiempo para distraerte. Y debemos buscar evidencias que los contradigan, tratando de sacar nuestra mente. La práctica constante hace maestros. Y en esa visualización de pensamientos requerimos práctica regular. Dedicar tiempo cada día para visualizar los pensamientos de manera intencionada y alineada con las metas y valores. Cuanto más practiquemos, más habilidad desarrollaremos para dirigir los pensamientos con destreza. Ahora, acompañémonos de una visualización con acciones. Esta visualización por sí sola no es suficiente. Acompañémoslas de pensamientos con acciones concretas que nos acerquen a las metas. Los pensamientos se convierten en más de una ocasión en poderosos cuando los respaldamos con acciones que sean consistentes. Recordémonos que cada persona puede tener su propio enfoque en la visualización de pensamientos. Encontrar el método que funcione mejor y se adapte a ese estilo personal. La consecuencia, la consistencia y la perseverancia son claves para utilizar los pensamientos continuo y con destreza. ¿Cómo podemos reconocer que los pensamientos que nos llegan son los mejores para hacerlos realidad y de qué manera los podemos analizar antes? Difícilmente podemos analizar antes si no lo pensamos antes. No podemos analizar lo que no hemos pensado. Reconocer cuáles son los mejores pensamientos para hacerlos realidad y analizarlos antes de actuar requiere un proceso de discernimiento y evaluación. Consideremos de qué manera nos ayudan algunos aspectos para realizar este proceso. La claridad en las metas es lo más importante. Antes de analizar los pensamientos, es claro e impertinente y a la vez importante
tener claridad sobre las metas y lo que deseamos lograr. Esto nos proporcionará un marco de referencia para evaluar si un pensamiento en particular se alinea o no con los objetivos que tenemos. La coherencia. Si nosotros analizamos si el pensamiento está en coherencia con los valores, principios y creencias fundamentales, debemos considerar si este pensamiento respeta tus principios éticos y si te sientes en paz y alineados con él. No podemos hacer algo que establezca una lucha con nuestra moral íntima y personal cuando el ejercicio de esta acción, así sea en búsqueda de pensamientos, hace que estemos ofendiendo lo más noble que nosotros recibimos, como es el conocimiento de la verdad. Por lo tanto, ese análisis de la coherencia debe ser de acuerdo a los valores, principios y las creencias que tenemos. Debemos respetar los principios éticos para poder estar en paz. Ahora, debemos examinar las posibles consecuencias y los resultados al seguir estos pensamientos. Debemos considerar tanto las repercusiones positivas como las negativas a corto y largo plazo. Debemos evaluar si los resultados que se derivarían de ese pensamiento nos acercan a las metas o nos hacen alejar de ellas. Sopesar esa evidencia es analizar la base que tenemos para nosotros fundamentar en qué se basa ese pensamiento que estamos tratando de concretar. Preguntar si hay hechos, datos o experiencias que respalden o contradigan ese pensamiento. No debemos dejarnos llevar únicamente por suposiciones o creencias infundadas. A la vez, busquemos perspectivas externas. Consideremos buscar opinión de personas de confianza, expertos en el área relevante. Obtener diferentes perspectivas nos puede ayudar a obtener una visión más objetiva y a considerar aspectos que podrías haber pasado por alto en el momento en que quisiste tomar esa decisión. Hay algo que todos los seres humanos tenemos y es la intuición. Debemos escucharla, prestar atención a qué es lo que tu instinto te dice. A veces nuestra intuición puede brindarnos una señal interna de por sí, un pensamiento adecuado o no. Y si algo no se siente bien a un nivel intuitivo, es importante tenerlo en cuenta. Que no nazca una disculpa cuando vimos que era lo que debíamos evitar y sin embargo lo aceptamos. Ahora, debemos tomar decisiones que estén sujetas y que estén amparadas con la veracidad y con la información clara y contundente. Una vez que hayamos analizado y evaluado los pensamientos, debemos utilizar esa información para tomar decisiones importantes. Y al tomar esas decisiones con una información disponible en ese momento, vamos a estar dispuestos a aprender y ajustar el curso que vamos a tomar en el camino al cual hemos dirigido nuestros pasos. Es importante entonces que ahora reconozcamos y miremos cómo, si nuestra mente conoce y detecta cuando los pensamientos son positivos y o negativos. ¿De qué manera? Nuestra mente tiene la capacidad de discernir entre pensamientos positivos y negativos, aunque a veces puede requerir una mayor conciencia y práctica para desarrollar esta habilidad de manera mucho más efectiva. Son muchas las formas que podemos encontrar para que nuestra mente pueda reconocer y detectar pensamientos positivos o negativos. Y en ese sentido, debemos buscar emociones y sensaciones. Nuestras emociones y sensaciones físicas pueden ser un indicador
de si un pensamiento es positivo o negativo. Generar emociones como alegría, gratitud, esperar, bienestar. Los pensamientos negativos pueden desencadenar emociones como tristeza, ansiedad, ira o frustración. Prestar atención a estas señales emocionales y físicas nos ayuda a identificar los pensamientos subyacentes. Levantemos una voz y digamos que la autocrítica y el diálogo interno son voces que tenemos en nuestra mente que nos juzgan y evalúan constantemente. Estas voces pueden ser indicadores de pensamiento negativos cuando se centran en la crítica, la autodesvalorización o la negatividad generalizada. Por otro lado, un diálogo interno positivo y compasivo suele ser un indicador de pensamientos positivos. Llenémonos de patrones de pensamientos recurrentes. Observar los patrones recurrentes de pensamiento puede ayudarnos a identificar si nuestros pensamientos tienden a ser positivos o negativos en general. Si notamos una tendencia hacia la negatividad o la autocrítica constante, es posible que debamos prestar mayor atención, trabajar en cambiar esas estructuras, esos patrones, hacia una perspectiva más positiva y constructiva. Acompañémonos de estar realizando a conciencia los estados de ánimo por los que pasamos. Estar conscientes de nuestros estados de ánimo y cómo fluctúan puede ser un indicador de si nuestros pensamientos están en línea con un estado mental positivo o negativo. Si nos sentimos generalmente felices, en paz y motivados, es probable que nuestros pensamientos sean en su mayoría positivos. Sin embargo, si nos encontramos frecuentemente deprimidos, ansiosos o desmotivados, es posible que nuestros pensamientos estén influenciados por patrones negativos. Destaquemos que la mente es compleja y que a veces nuestros pensamientos pueden ser ambiguos y o contradictorios. Destaquemos ello, pongámoslo aquí al frente. No lo abandonemos porque siempre somos autocríticos en nuestras acciones, cuando no sabemos exactamente de qué se trata y recibimos únicamente la amonestación de que estamos actuando mal. No siempre es fácil distinguir entre pensamientos positivos y negativos de manera clara y precisa. La práctica de la autoconciencia, la atención plena y la reflexión nos ayudarán a desarrollar una mayor capacidad para reconocer y gestionar nuestros pensamientos de manera más efectiva. Es un tema embriagador, es un tema que nos hace buscar información, entender qué es lo que sentimos, tratar de compenetrarnos con ese sentimiento, ser lo suficientemente francos y sinceros consigo mismos, tratar de ahormar nuestros pensamientos en forma certera y sincera, para que solamente more en nosotros lo que es de calidad y lo que efectivamente está de acuerdo con nuestros sentimientos de moral y de respeto. Por eso estaremos dialogando las próximas 2 semanas sobre este tema que es tan absorbente. Confiamos que les haya gustado. Espero sus comentarios y su ayuda para que con esos comentarios nos permitan ver la posibilidad para desarrollar un trabajo mucho más amplio, mucho más generoso. Gracias por acompañarme en este su programa Hacia Adelante y para Arriba. Los espero la próxima semana con un capítulo más, si el Señor así nos lo permite. Buen día y buena semana para todos. Muchas gracias.
G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza. Soluciones y estrategias de impacto. Ayudamos a nuestros clientes a ayudar mejor a sus clientes. Ofrecemos coaching personal y ejecutivo, desarrollo de equipo, coaching de negocios y ventas, cursos y recursos online. Llámanos 225-205-2421. G. Velázquez Consulting, su compañía de confianza.